Buen día, nosotros somos el grupo A y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los temas aprendidos en el curso número 3 de Python. Para iniciar vamos a ver qué son las expresiones regulares. Pues las expresiones regulares son una secuencia de caracteres que conforman un patrón de búsqueda dentro de una cadena de texto, las cuales son interpretados como un conjunto de instrucciones que se ejecutarán sobre un texto para devolver las coincidencias encontradas. Pero para nosotros poder usar esas expresiones regulares, lo que debemos hacer es importar la librería re. Y algunas de las formas en las que nosotros podemos usar la librería es con el uso de las funciones search o find all. Y pues debemos conocer primeramente sobre los caracteres con los cuales nosotros podemos trabajar las expresiones regulares. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer coincidir con el inicio de una cadena o con el final de esta, o podemos hacer uso de paréntesis para agrupar expresiones, o si nosotros queremos hacer coincidir con un conjunto de caracteres, también podemos hacer uso de lo que es los corchetes. Entonces es muy importante por eso aprender sobre esos caracteres para así nosotros poder formar muy bien nuestro patrón de búsqueda. Extracción de datos. En cuanto a la extracción de datos, pues como bien decía anteriormente, podemos usar el método findAll. Y aquí tenemos un ejemplo de los que vimos en el curso. Primeramente se importa lo que es la librería re, luego se define la cadena de texto y luego pues en la línea siguiente se define la expresión regular. En cuanto a esta expresión regular, lo que nosotros buscamos es que dentro de la cadena de texto se coincida con todos aquellos caracteres que estén seguidos de la arroba, exceptuando un espacio en blanco. Entonces, como resultado, pues efectivamente se encontraron todos aquellos caracteres que se encontraban después de la arroba, pero sin incluir a esta. Y terminó la búsqueda hasta que este encontró lo que es un espacio en blanco y únicamente mostró todos los caracteres que estaban seguidos de este. Y aquí está otro pequeño ejemplo en el cual nosotros queremos hacer coincidir con el inicio de una línea. Pues igualmente dentro de esta cadena de texto, lo que se busca con esta expresión regular es primeramente que se encuentren todas aquellas coincidencias que inicien con un signo de dólar y que éstas estén seguidas de cualquier dígito, pero únicamente que busque hasta que éste encuentre un espacio en blanco. Ya luego todos los caracteres que siguen después de ese espacio en blanco pues ya no se mostrarían. Y efectivamente, como solo tenemos una coincidencia, pues mostró esa coincidencia que estaba dentro de la cadena, que es el signo de dólar y seguido de todos los demás dígitos. Y como bien, vemos de que las expresiones regulares pues son muy útiles. Por ejemplo, si dentro de algún documento nosotros queremos hacer coincidir con las líneas que contengan formato de un email, o por ejemplo acá con el inicio de todas aquellas líneas que contengan signos o algún dígito. Si nosotros queremos omitir espacios en blanco, pues vemos que las expresiones regulares nos ayudan mucho para poder formar un buen patrón de búsqueda y así pues ahorrarnos mucho trabajo también de cierta manera. También hablaremos sobre los programas en red. Primeramente, HTTP o protocolo de transporte de hipertexto. Pero es necesario saber qué es un protocolo. Pues un protocolo lo podemos definir como un conjunto de reglas que nosotros tenemos que seguir para poder obtener ciertos resultados. Y en este caso, HTTP es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la World Wide Web. HTTP define lo que es la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse, como clientes, servidores o proxy. Y también podemos decir de HTTP
que este es un protocolo sin estado, o sea que este no guarda ninguna información sobre las conexiones que se establecieron anteriormente. Si bien un protocolo es un conjunto de reglas que se tienen que seguir para obtener resultados, pues en este caso la web, como podemos ver, se basa en el protocolo HTTP, lo que permite el intercambio de información. En este caso, pues el servidor espera lo que es una petición del cliente, pero si este procesa todo bien, si este lleva lo que es el protocolo adecuado o el protocolo correcto. Y si es así, pues este devuelve la información que el cliente ha solicitado. Pero podemos decir también que cuando nosotros hablamos de un cliente, pensamos tal vez en el navegador, pero no únicamente puede ser un navegador, sino que también alguna aplicación tipo escritorio o alguna aplicación de servidor que cumpla con el protocolo HTTP. Para poder seguir este protocolo tenemos lo que son algunos métodos de peticiones, como los más utilizados: el método GET, el método HELP, POST, PUT, DELETE y el método CONNECT. Con el GET se solicita lo que es una representación de un recurso en específico, es decir, las peticiones que usan el método GET solo deben recuperar datos. Y otro importante también es el método POST, el cual se utiliza para enviar una entidad a un recurso en específico, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios en el servidor. Pero, por ejemplo, en Python existe lo que es un soporte que ya viene integrado llamado socket. Este lo que hace es de que nos facilita el realizar las conexiones de red y la recuperación de datos a través de lo que son esas conexiones desde un programa en Python. Entonces, podemos decir que socket es un método para la comunicación entre un programa del cliente y un programa del servidor en una red. Entonces es necesario conocer sobre los sockets, ya que, como dijimos, que la conexión se establece entre un socket de cliente y uno de un servidor. Este es muy parecido a un archivo, a excepción de que proporciona una conexión de doble sentido entre dos programas. Es posible tanto leer como escribir en un mismo socket. Si se escribe algo en un socket, es enviado a la aplicación que está al otro lado de este. Y si se lee desde el socket, se obtienen los datos que la otra aplicación ha enviado. Y veamos un ejemplo haciendo uso de socket. Primeramente se importa lo que es la librería socket y pues ya luego se establece lo que es una conexión hacia el servidor a través del puerto 80. Y se crea lo que es una petición utilizando el método GET. Se manda esa petición para, a través de un bucle, recuperar los datos desde el socket y luego poderlos imprimir en pantalla. Y bien, si la conexión es exitosa, pues como en este caso, se muestra efectivamente los datos reales que se obtienen desde el servidor hacia el cual nosotros hicimos la petición. Como podemos ver, son datos reales que se encuentran dentro de este archivo llamado romeo.txt. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer una conexión de red. Y pues los sockets son de mucha importancia porque se pueden usar para establecer las conexiones con un servidor web o un servidor de correo o lo que nosotros estemos necesitando. La recepción de páginas web con URL. Pues aunque nosotros podamos enviar y recibir datos, como vimos, manualmente mediante el uso de ese protocolo de HTTP, utilizando la librería que vimos anteriormente, que es Socket,
pues también podemos ver que existe una forma mucho más simple para realizar esta habitual tarea en Python utilizando la librería llamado urllib. Dentro del curso pudimos ver que esta librería pues se puede utilizar además de los sockets. Con esta se puede indicar simplemente qué página web se desea recuperar y urllib se encargará de manejar todos los detalles referentes al protocolo HTTP y a la cabecera. Cuando el programa se ejecuta, en su salida solo vemos que el contenido del archivo. En las cabeceras siguen enviándose, pero el código de urllib se encarga de manejarlas y solamente devuelve los datos. Como vimos en el ejemplo anterior, pues nos devuelve mucha más información y no únicamente solo lo que está dentro del texto, pero con esta librería de urllib nosotros podemos mostrar únicamente esos datos que se encuentran dentro del texto. Otro elemento importante que pudimos ver dentro del curso es HTML, pues este es un lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas web. Está compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la pantalla. HTML dispone de lo que son etiquetas para imágenes, hipervínculos, los cuales nos permiten dirigirnos a otras páginas, por ejemplo también saltos de línea, listas, tablas, entre otros. Y pues dentro del curso de Python pudimos ver que para analizar páginas web, por ejemplo, se puede utilizar lo que es la librería Beautiful Soup, la cual es una librería de Python que sirve para extraer datos desde sitios HTML. Con esta librería podemos mencionar que se puede hacer lo que es acceder a los comentarios. Se puede tener acceso a comentarios de la página web deseada, los comentarios que generalmente se almacenan en la sección de objeto de comentario y se utilizan para representar correctamente el contenido de una página web. Vemos que a través de esta librería podemos acceder a ello y además también podemos acceder a lo que son los títulos, enlaces, encabezados de la página web. Y estos se pueden extraer fácilmente. Además que solo se tiene que obtener lo que es el marcado de la página con un código específico y una vez que se obtiene el marcado se puede raspar los datos desde los títulos y también lo que son los subtítulos. Entonces vemos que es una herramienta que Python nos ofrece con la cual nosotros podemos acceder incluso, como se dice en el curso, a un raspado o un análisis de las páginas web. Hola, mi nombre es Santos Catalino Orozco y yo voy a dar el capítulo 13 de Coursera, uso de servicios web. ¿Qué es un servicio web? Un servicio web o service web en términos simples es, como su nombre lo indica, un servicio al cual pueden acceder a través de la web. Detallando un poco, un servicio web es una funcionalidad que implementa un dispositivo para exponer a través de la red respuesta a solicitud de información. Un servicio web accede a la dirección web, pero no para cargar la página, sino que para cargar información. Ya podría ser de la hora de un sistema de tráfico o de clima. Al igual que las páginas web, los servicios web permiten intercambiar información independientemente de la plataforma. Eso es una gran ventaja. ¿Quiénes ofrecen servicios web? Yahoo, Twitter, Google, Facebook, Foursquare y Bing. Ahora bien, la forma en que estos intercambian esta información es mediante dos formas. Y ese es el XML y el JSON. Vamos a hablar de ello. Ok, el Extensible Markup Language, XML, es un formato de datos y también es un lenguaje que tiene muchas características poderosas que lo convierten en un mucho más simple formato de datos para el intercambio de datos, de información. Todas las características de XML han sido las principales razones de su popularidad. Eso es algo muy a tener en cuenta. Parecido a HTML,
XML está mucho mejor estructurado. Podemos verlo aquí, tiene etiquetas de apertura y de cierre. Tenemos que las etiquetas se les puede poner atributos, información adicional básicamente, metadatos. Y también podemos ver que hay etiquetas que también se autocierran. Otra característica importante es de que el XML puede representarse por medio de una estructura de árbol, como podemos ver aquí. Pueden verlo más detalladamente pausando el video si quieren. Ok, las ventajas del XML sobre JSON, soporte de metadatos, los atributos que se le pueden poner a las demás etiquetas, es información adicional. Es algo que JSON no puede porque habría que ponerlo como otras variables, otros datos por separado. Representación del navegador. Otra ventaja de XML es que la mayoría de los navegadores lo renderizan de una manera organizada y muy legible. También soporte de contenido mixto. En un buen caso, el uso de XML es la capacidad de comunicar contenido mixto dentro de una misma carga útil de datos. No es algo que no es posible en JSON. Ok, aquí como podemos ver es un ejemplo que podemos encontrar en el libro de Python for Everybody. Lo podemos ver aquí que es un ejemplo bastante estándar. No necesita de internet, simplemente lo utilizamos allí. Primero importamos lo que sería el XML treat element tree, y de ahí utilizamos lo que sería la función form string para incluirlo dentro de un objeto, lo cual ya nos permite utilizar las otras funciones que sería find para utilizar lo que sería recorrer información. Podemos que find utiliza lo que sería la información que vemos aquí, usuario, usuario básicamente navegando en el árbol para encontrar los datos que nosotros queremos y los iteramos, y eso lo convierte en una lista, lo cual ya podemos iterar mediante un for. Podemos utilizar en item.find para encontrar la etiqueta nombre y extraer el texto. Find ID para extraer el ID, y desde luego el atributo que simplemente le decimos getX. Aquí tenemos un ejemplo. Si este ejemplo está en Coursera y fue el que se me había asignado, no sé si a los demás ya terminaron. Podemos ver aquí el ejemplo que me tocó en Coursera. Lo que hace es, mediante esta URL, obtiene lo que es un XML, el cual lee la información, y contiene comentarios, y vamos a extraer cada comentario, y en específico se va a extraer lo que sería un número que está en la etiqueta count. Ya podemos ver aquí cómo funciona, ¿sí? Aquí en caso de que falle puede encontrarlo, ahí está la URL, y podemos ver que el valor que terminó sumando son 2410. Podemos verlo aquí. JavaScript Oriented Notation JSON. JSON fue diseñado para tener tales características, aunque algunas de ellas ahora están tratando de encontrar su lugar en el mundo JSON. Por ejemplo, el propósito de JSON es el intercambio de datos estructurados. Sirve para este propósito al representar directamente objetos, matrices, números, cadenas y valores booleanos. Cuando el marcado de metadatos en sus documentos no es requerido, no es un requisito, utilice siempre JSON. JSON es básicamente un conjunto de listas y diccionarios, y desde luego es mucho más simple. Como podemos ver, este es el ejemplo anterior, donde teníamos a un usuario, un ID y un atributo. Aquí podemos ver lo que lo incluye como si fuera un valor más. Y para usarlo necesitaríamos, para leer esta información necesitamos importar JSON, y la información, datos, la tenemos que utilizar en json.load y cargarlo. Después está en un info, y podemos ya recorrerlo en un for, porque nos extrae ya todos los elementos. La simplicidad de esta es porque se parece mucho a la estructura que utilizan muchos lenguajes de programación. Es algo realmente familiar, pero a la vez puede ser un poco confuso, dado de que estamos hablando de coordenadas, no estamos hablando de etiquetas con nombres mnemotécnicos, simplemente estamos hablando de posiciones. Las ventajas de JSON sobre XML es que es mucho menos detallado, es mucho más sencillo, mucho
más simple que el XML, dado de que solamente necesita de llaves, corchetes, dos puntos y comas. Es de menor tamaño, por lo mismo anterior, no necesita etiquetas, solamente llaves de apertura, de cierre, corchetes, coma y dos puntos. Y luego está el cierre de JavaScript, que básicamente JSON es un subconjunto de JavaScript, así que encaja de manera muy natural con JavaScript, entonces no hay ningún problema con ello. Tenemos este ejemplo que es muy parecido al otro. Podemos ver aquí que también utilizamos lo que sería navegar a través del internet para obtener la información que buscamos. Sí. Ahora bien, una vez obtenemos lo que sería la información, lo almacenamos en data, y data utilizamos ya json.load y cargamos la información y la guardamos en info. Se imprime info para ver lo que contiene y después lo recorremos en un bucle. Desde luego estamos buscando, esto es algo bastante simple, ¿ve? Dada la estructura que tienes, podemos buscarlo directamente como aparece aquí. Info.comments nos va a devolver todo lo que contiene esto, que básicamente son los comentarios. Y desde luego, dentro de cada ítem, que es la variable de iteración, buscamos count, que básicamente lo que buscamos es el contenido de cada comentario donde está count, para devolver el número y lo sumamos. Muestra su funcionamiento. Aquí, como podemos ver, se muestra la información que contiene y desde luego lo que nos interesa, que está aquí. Suma todo lo que serían los comentarios y es 2232. Vamos a ver lo que sería la página. Como podemos ver, también aquí se organiza, pero vemos de que solamente contiene comments, y dentro de comments no hay la etiqueta comentario ni nada por el estilo, sino que ya lo sobreentiende y que cada uno es básicamente un comentario. Aquí tenemos una gran lista de estos. Tenemos que buscar directamente count para devolver el valor. Ok, ahora interfaz de programación de aplicaciones. Una interfaz de programación de aplicaciones, API, es un código que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí. La API define de una forma concreta para que un desarrollador escriba un programa que solicite servicios de un sistema operativo OS u otra aplicación. Las aplicaciones se implementan mediante llamadas a funciones compuestas de verbos, sustantivos y la sintaxis requerida que describen la documentación de la aplicación. Seguridad y uso de las aplicaciones, de las APIs, la cosa. Las interfaces de programación de aplicaciones API se han convertido en la moda en la actualidad. Los desarrolladores de las empresas ahora dependen de gran medida de las mismas para apoyarse en la entrega de nuevos productos y servicios. Sin embargo, con el aumento de las API también tienen un incremento en el potencial de más agujeros de seguridad. Ese sí es un problema, porque estamos hablando de datos corporativos y de clientes. Y lastimosamente las prioridades de un programador siempre es la funcionalidad y la agilidad de la aplicación. Gracias por la atención.